Ahora sí, ¿no? Otra vuelta. Ya, entonces si yo considero el punto aquí abajo, estamos diciendo, si analizo este punto con este punto, entonces, ¿cómo va a ser? Antes que nada, me tengo que anotar los signos, ¿no? Positivo, negativo, listo. De la misma forma, ¿no? Esta cociente I2 entra por punto, ¿no ve? Pero tanto la cociente I1 como la cociente I2, ¿no? Porque ambas cocientes intervienen en este punto, entran por no punto, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, por esa ligera variación que tenemos, el acoplamiento también se considera negativo. ¿Está bien? Entonces, eso nomás, chicos. Si la cociente entra por punto y la otra cociente también, y como habíamos dicho, ¿no? Si también los signos son iguales, positivo, negativo, entonces el acoplamiento es positivo. Si uno de esos valores cambia, directamente el acoplamiento es negativo. ¿Está bien? No sé si se ha entendido esa parte. No sé quién me ha preguntado, pero bueno. Ya. Eso sería, chicos. ¿Se entiende, no? Esta parte. Si cambiamos los puntos y esas cosas. Ahora, si yo quiero, digamos, que mi acoplamiento sea positivo, entonces aquí lo único que hago es cambiar, ¿no? Positivo, negativo. Listo. Y esto lo paso. Listo. Ahora todos mis acoplamientos van a ser positivos, ¿no ven? Y mucho ojo con esta parte, chicos. En su examen traten de anotarse siempre, porque si ustedes no se anotan, no si es positivo esta parte y negativo el otro, el ingeniero va a decir cómo habrá considerado, ¿no? Por más que esté bien su ecuación, cómo habrá considerado, no sé, listo, ¿no ven? Entonces traten de anotar siempre los signos y cosas, ¿no ven? Para, más que todo como respaldo para su resolución, ¿no ven? Eso sería, chicos. Ahora, a ver, veremos este ejercicio más. Son ejemplitos, ¿no? Facilitos. Más que todo para que se entienda, como les decía, chicos. Cuando nosotros tenemos un acoplamiento con la siguiente característica, ¿no? Nosotros podemos convertir esto a un circuito así, a un circuito T, ¿ya? Así, listo, un circuito T, ¿no? ¿Cómo va la conversión? La conversión es directa, ya chicos. J50 menos J30, J20, ¿ya? J40 menos J30, J10, ¿ya? Y bueno, prácticamente la bobina del medio va a ser el valor de mi acoplamiento, que es J30, ¿ya? Listo. Puedo hacer este tipo de conversiones, pero el circuito tiene que tener la siguiente característica, ¿no? Listo. Entonces eso es un tip, se podría decir, ¿no? Porque si los resolvemos así normalito, nos vamos a complicar, ¿no? Un poquito. Entonces, siempre es bueno saber este tipo de conversiones, que está en su libro también del ingeniero, ¿no? Esta parte. Entonces, nos dice que por el siguiente circuito vamos a tener los siguientes valores, ¿no? M va a ser igual a J30. Ah, bueno, ya tenemos, ¿no? M, J30. Y nos dice que haciendo las conversiones vamos a tener que L1 menos M va a ser 50 menos 30 y todo, ¿no? La situación, los cálculos. Y como les decía, el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Y esto es más fácil de resolver, ¿no? Ahora, no me acuerdo qué nos piden en este ejercicio. Ya, pero nosotros vamos a tener una cociente así, ¿no? Una cociente y 1. Ahora, esta es una fuente de cociente, ¿no? No es una fuente de tensión. Esta cociente viene en este sentido, ¿sí? Esto va a ser I2, ¿ya? Y nosotros vamos a tener una cociente I3, ¿no? Una cociente I3 que voy por toda mi malla, ¿no? Una cociente así, una cociente I3. Ya, listo. Bueno, está en el otro sentido, ¿no? Pero bueno. Ya, más que todo esto, para que se entienda, esto es aplicación de circuitos, no nomás, ¿no, chicos? Entonces, si se dan cuenta, todo puede resolver por mallas, ¿no? Y generalmente así, los ejercicios, chicos, en los exámenes. Entonces, lo único que hago es analizar las mallas, ¿no?
Entonces tengo una fuente de 100, me dice que va a ser igual a 4 más J50. ¿De dónde sale 4 más J50? 4 ohmios más el valor de mis dos bobinas, ¿no? J20 más J30. Listo. J50. Más J30 por I2. J30 por I2, ¿no? Que en este caso sería esta corriente que habíamos dibujado aquí. J30 por I2. Y menos J30 por I3 me dice, ¿no? ¿Por qué menos? Porque esta cociente venía así, ¿no? Y esta cociente I3 venía así, ¿no ven? Prácticamente I3 es este IL, ¿no? Se podría decir. Y esta cociente viene así, ¿no? Por toda mi malla, ¿ya? Por eso es negativo. Listo. Y así, ¿no? Hacemos también esto para mi otra malla, que sería para la malla 2, ¿no? Como no hay fuente cero, va a ser igual a menos J30 por I1, dice. ¿Por qué menos J30 por I1? Porque ya habíamos visto, ¿no? Estas cocientes eran inversas, ¿no ven? Una iba en un sentido, una iba abajo y la otra iba arriba, ¿no? Pues menos J30. Ya. Más J40 por I2, que prácticamente está sumando, ¿no? Estas dos. J40 por I2. Y más 1 más J40, que prácticamente sería el total, ¿no? 1 más J40, ¿no? Listo. Por I3. Listo. Con eso ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Y nos dice, ¿no? I2 va a ser igual a 2 veces BA, ¿no? Que es el valor de nuestra fuente, ¿no? 2BA. Entonces, I2 va a ser 2 veces BA. ¿Pero cuánto vale BA? BA va a ser 4 veces la cociente I1, ¿no? Que nos habíamos dibujado aquí. La cociente I1. Listo. Y eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Entonces, emplazando BA en esta ecuación de aquí, nos dice que I2 va a ser igual a 8 veces I1, ¿no? Entonces, vamos a ir reemplazando este dato para reducir, ¿no? Nuestras ecuaciones. Y vamos a tener esta ecuación 3 y esta ecuación 4, ¿no? Entonces, realizamos las operaciones correspondientes, ¿no? En este caso está resuelto por el método de Kramer, ¿ya? Entonces, nos dice que el valor I3 de la cociente I3, que va a ser igual a la cociente IL, va a ser de 29.7 con un ángulo de menos 67.5, ¿no? Ahora, ustedes pueden resolver por el método que quieran, ¿no? Depende de ustedes. Pero, como habíamos dicho, ¿no? Casi todo es análisis de mallas, ¿no? Pueden resolver las tres ecuaciones en su calculadora y demás cosas, ¿no? Evitándose cálculos extras, ¿no? Entonces eso, chicos, con este ejemplo. ¿Dudas, preguntas, tal vez, con este ejemplito que hemos visto? ¿O Ah, todo sí, está yo acá? tengo una pregunta. Dime. Cuando pasamos del circuito al circuito T, Sí. los puntos del acoplamiento desaparecen. ¿Eso desaparecen por la conversión o en el nuevo circuito también van a estar presentes? Por la conversión desaparecen. Como pueden ver, cuando convertimos ya no hay puntos, ¿no? Simplemente es un circuito con dos mallas. Bueno, en este caso tres, ¿no? Pero esta es fuente de cociente, ¿no? Entonces, eso, desaparecen los puntos. Aquí teníamos un acoplamiento, ¿no? ¿Ve? Dos puntos, hemos realizado la conversión correspondiente y los puntos desaparecen. Aquí ya no hay acoplamientos, chicos, en esta parte. Entonces, Ahora, eso. si Dime. tuviéramos el circuito T y tendríamos que pasarlo por algún motivo hacia el circuito del primero, ¿cómo tendríamos que posicionar los puntos? Así esta parte, dices, ¿no ven? Sí, sí. Bueno, no sería recomendable hacer ese tipo de conversión, ¿no? Ahora, los puntos, el acoplamiento puedes considerarte tú, ¿no? O sea, digamos, tú dices, a ver, tengo el siguiente circuito T, quiero realizar mi conversión y dices, a ver, voy a tener dos bobinas así, ya listo. Y en este caso, como no sabes cómo van a ser los puntos, yo directamente lo pondría así, ¿no? Generalmente los puntos van en el punto positivo de mi bobina. Entonces digo, los puntos van a venir en esta parte. ¿Ya?
¿Por qué? Porque es principio de bobina, lo puedo decir, ¿no? Pues es el lado positivo. Listo. Entonces yo lo haría así, ¿no? Si en caso tuviera que convertir. Pero como te digo, no es recomendable hacer este tipo de conversión. Y esta parte así no es unida. Entonces, ya sabemos, ¿no? ¿Qué valor va a tener esta bobina? J50, ¿no? Va a ser la suma de estas dos. Esta va a ser J40 y mi acoplamiento, este de aquí va a ser J30, ¿no? Prácticamente hacemos el procedimiento inverso. Y como te digo, yo los puntos los consideraría en el lado positivo de mis bobinas, ¿no? Y eso, así sería la conversión. Inversa se podría decir, ¿no? Pero no es recomendable. ¿Está bien? Sí, ahora sí está bien. Ya. Eso chicos, a ver, veremos otro ejemplo. Este ya es de su práctica, ¿no ven? Han debido ver esto en su práctica. A ver, lo haremos estito. Nos dicen el circuito equivalente de un transistor con parámetros híbridos H, nos dice. Determina las ganancias en cociente I2 sobre I1, la ganancia de voltaje V2 sobre V1 y la impedancia de entrada V1 sobre I1. ¿Ya? Aquí ya nos están dando los valores, ¿no? De H11, de H12, de H21 y de H22. ¿Está bien? Entonces, como ya nos están dando los valores, yo lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Que para los parámetros H tengo los siguientes valores. Ahora me está pidiendo que calcule las ganancias, ¿ya? Estas ganancias, ¿no? I2 sobre I1, V2 sobre V1 y V1 sobre I1. Antes, yo tengo dos parámetros híbridos, ¿no? Tengo tanto los parámetros G que estamos viendo ahorita en la pantalla y los parámetros H. Una de las ganancias que yo tengo que determinar está en parámetros híbridos G, como podemos ver en esta parte, ¿no? Que es V2 sobre B1, y es una de las ganancias que me piden que calcule, ¿no? B2 sobre B1, ¿no ven? Luego lo demás no me interesa, ¿no? Porque prácticamente estas ganancias no me sirven de nada, pero de todas formas lo he anotado, ¿no? Entonces, tengo que trabajar con parámetros híbridos G también, ¿no? En este ejercicio. Y eso, ¿no? Más que todo es darse cuenta este ejercicio de su práctica. Tengo parámetros H, no tengo las siguientes ecuaciones y tengo los siguientes parámetros, ¿no ven? Yo ya tengo los valores, ¿no ven? Me dice que para el parámetro H11 va a ser un K, que para el parámetro H21 va a ser 40, que H12 va a valer 2.5 por 10 a la menos 4 y que H22 va a valer 50. Pero este es 50 microohmios, creo, ¿no ven? Esa parte no la he anotado, ¿ya? Pero me dice determinar las ganancias. Yo ya tengo dos valores de ganancia, que es B1 sobre B2, ¿no? Que es esta, y que es B1 sobre I1. Estos dos valores ya los tengo calculados, ¿no ven? H11 y H12. La única ganancia que yo tendría que haber determinado es B2 sobre B1, que es mi parámetro G. Pero ¿cómo calculo B2 sobre I1 con parámetros H? Hay una tablita de conversiones, ¿no ve? Que les he enviado. Entonces directamente convierto. Y da la casualidad, ¿no? Que si digamos yo quiero calcular la matriz H, tengo que calcular la inversa de G. Pero como en este caso yo quiero calcular la matriz G, lo único que tengo que hacer es calcular la inversa de mi matriz H, que ya tengo, ¿no ve? Entonces yo ya lo he realizado ese cálculo, ¿no? Esta matriz G me va a dar los siguientes valores, ¿no? Lo único que estoy haciendo es hallar la inversa de la matriz H que ya me han dado, ¿no ve? Que sería esta de aquí, ¿ya? Entonces hallo la inversa, me da estos valores y listo. Con eso ya calculo las ganancias, ¿no? Dos ganancias ya me daban, como les digo, el H21 que va a ser igual a I2 sobre I1, que el valor era 40, el H11 que era B1 sobre I1 que valía 1000 o 1K, ¿no? Y la ganancia que en este caso hemos tenido que calcular, ¿no? Realizando un cálculo, que es G21, que va a ser B2 sobre B1. Y esto va a ser igual a menos 0.0008, ¿no? Este ejercicio bastante sencillo, ¿no?
es de su práctica. Y bueno, eso nomás era hacer en este ejercicio, chicos. Calcular las ganancias, como les decía, ¿no? Pero la única complicación tal vez, eh, darse cuenta, ¿no? El parámetro G. Por eso es muy importante que sepan los parámetros, ¿no, chicos? Para calcular B2 sobre B1. Eso nomás era este ejercicio, chicos. Ahora, tal vez, no creo que tengan dudas, ¿no? En esta parte. O hay dudas, chicos. Si no hay dudas, ahora sí pues, viene este ejercicio. Este ejercicio de aquí. ¿Se entiende, no? El anterior ejercicio, chicos, es de su práctica. Lo único que tienen que hacer es copiar, pegar. Ya, bueno, Ya, supongo que se entiende, ¿no? Ya. Este ejercicio, este es ejercicio de examen, ¿no? Prácticamente todos los ejercicios de su práctica son de examen, ¿ya? Este ejemplo ya lo habíamos visto, ¿no? Este ejemplo, con otro circuito, ¿no? Y generalmente es lo único que cambia los circuitos al ingeniero. Nos pide de la misma forma, ¿no? Calcular los parámetros de impedancia del cuadripolo resultante y las impedancias en cortocircuito y circuito abierto. Esto ya lo hemos visto en la anterior clase, cómo hacer ambos incisos. Ahorita lo único complicado está en resolver el cuadripolo, ¿no? El cuadripolo Q. Ahora, si se dan cuenta, este trafito de aquí ya me molesta, ¿no? No me deja resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque su relación de transformación es de 2 a 1. Entonces, por esa razón, ya me ha fregado. ¿No ve? Complicado resolver así nomás, como lo puedo ver. Ahora, ¿qué pasa si esta relación fuera 1-1? Ya, tal vez les da el ingeniero 1-1. Cuando la relación es 1-1, chicos, se considera como un transformador ideal. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es como si no existiera esta cosa. Así no existe. Ya lo podemos borrar. Y bueno, vamos a tener un circuito T, ¿no? Estos 3 ohmios los voy a sumar con estos dos, estos 5 con este 4 y vamos a tener un circuito T. Digo, un circuito pi, ¿no? Más fácil de resolver, no me complicó tanto, calculo los parámetros, ¿no? Y ya, fácil, ¿no ven? Pero como en este caso las relaciones 2-1, ya me han fregado, como les digo, ¿no? Entonces hay una característica muy importante también en los cuadripolos, que estos se pueden dividir, ¿no? Este circuito lo podemos dividir en varios cuadripolos, en este caso en 4. ¿Cómo? No, yo voy a tener un cuadripolo 1 que va a ser simplemente la parte de arriba, que va a ser estos 5 ohmios, ¿ya? Pues aquí está, mira, un cuadripolo 1. Voy a tener un cuadripolo 2 que va a ser prácticamente las resistencias de 3 ohmios con la de 2, ¿no? Estas dos de aquí. Y así, ¿no? Mi cuadripolo 3 va a ser mi transformador y mi cuadripolo 4 va a ser la otra parte, ¿no? Que va a ser la resistencia de 5 ohmios con la de 4. Ok. Ya. A ver, vamos a... Bueno, creo que ya no. Ya. Entonces, en este caso, yo tengo 4 cuadripolos, ¿no? Pero algo muy importante que no hay que olvidarse. No vean lo que está dentro del cuadripolo, solo vean los cuadritos, ¿sí? Lo que está en margen. Estos cuadripolos van a estar conectados de la siguiente forma, ¿no? Estos 3 de abajo van a estar conectados en cascada, ¿no? Porque es la conexión que ya me han dado. Y estos cuadripolos van a estar conectados así, ¿no? Como algo así. Ya. Esto sí. Esto. Bueno, de aquí sí. Ahí. Y ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, chicos, perdón. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya, les decía. Voy a tener cuadripolo así, ¿no? Esto va a ser así. Esto va a ser. Esto está hasta aquí. Esto va conectado así, ¿no? Ya. Voy a tener la siguiente conexión, ¿no? Mis cuadripolos. Y de la misma forma, ¿no? En esta parte.
Voy a tener un cuadripolo así. Y bueno, la conexión va a ser así. Ya. ¿Qué conexión es esta, chicos? Esta es la conexión en paralelo, ¿no ven? Que habíamos visto en la primera clase. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estoy conectando así? Tal vez es su pregunta, ¿no ven? Porque el mismo ejercicio me da ya esa conexión. Entonces ustedes no se pueden inventar la conexión de los cuadripolos, ¿sí? Estas tres están en cascada, ¿por qué? Porque eran un solo circuito, ¿no ven? Lo vamos a ver, ¿no ven? Eran un solo circuito. Esto, ¿no ven? Un solo circuito. Pero nosotros lo hemos dividido en tres cuadripolos, ¿no ven? Así, uno, dos y tres, ¿no ven? Uno, dos, tres. Entonces estos tres están en cascada. Ahora, este cuadripolo de arriba está con esta arribita, ¿no? Está en paralelo, ¿no ve? Con este cuadripolo de aquí abajo. Entonces es por eso que estamos conectando de esa forma, ¿no ve? Estos tres cuadripolos. Bueno, no se nota, pero por eso hemos conectado de esa forma, ¿no ve? En paralelo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos cuadripolos los voy a resolver por separados, ¿ya? Entonces, para el cuadripolo 2 primero, bueno, esta parte. Para el cuadripolo 2, puedo calcular directamente por parámetros de impedancia, ¿sí? Las ecuaciones de parámetros de impedancia son estas de aquí, ¿no? A ver, voy a dejar de... Ya, vamos a hacerlo así, ¿ya, chicos? Para que se note más. Ya, estas son mis ecuaciones de parámetros de impedancia, ¿sí? Lo voy a poner de color rojito. Es directo, ¿no? ¿Por qué? Si yo calculo parámetros de impedancia para este cuadripolo, ya tengo los valores, ¿no? Directamente. Como ya tengo esta ecuación, lo único que hago es hallar el valor de Z11, que me dice que va a ser B1 sobre I1, ¿no? Pero si yo analizo por mallas este circuito, ¿no ve? Voy a tener una cociente I1, una cociente I2, entonces prácticamente hago por mallas, voy a tener esta ecuación de aquí abajo, estas dos ecuaciones, ¿no ve? B1 va a ser igual a 5 por I1, ¿no ve? Que va a ser la suma de mis resistencias en mi malla 1. Y lo malo aquí es que no se nota esta parte, ¿no? Si digamos esto sería así. Yo aquí voy a tener una cociente I2 y una tensión B2, ¿no ve? Ya estamos analizando por mallas, ¿no? Ahora, si yo analizo esta mallita de aquí, digo que va a ser dos veces, ¿no? La cociente I2, esto para la malla 1, ¿no? Dos veces I2. Ahora me voy a la malla 2, que es este de aquí. Va a ser B2, va a ser igual a dos veces nomás, ¿no? Porque es la única resistencia. Dos veces por I1 más dos veces por I2, ¿no? Listo, entonces con eso ya tengo los valores, ¿no? De mis impedancias. Y listo, ya tengo mis parámetros Z, que prácticamente son estos de aquí, ¿no? Pero a mí no me sirve parámetro Z, ¿por qué? Porque habíamos dicho que a nosotros nos interesa cuando resolvemos por cascada un circuito, parámetros de transmisión. Entonces, lo que yo tendría que hacer es calcular parámetro Z y convertir a parámetro de transmisión, que en este caso ya está aquí, ¿no? Calculado, parámetro de transmisión. ¿No ven? Entonces, eso podrían hacer en sus tres circuitos, ¿no? De aquí. ¿No ven? Eso podrían hacer en estos tres circuitos, ¿no? Calcular parámetro Z y posteriormente calcular parámetro de transmisión. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero hacer esa conversión? ¿Puedo hacer directamente parámetros de transmisión? Sí se puede. Pero en este caso yo no lo tengo hecho, ¿no? Entonces lo vamos a hacer conmigo, ¿sí? Listo. A ver, ¿qué me dice? Si yo quiero calcular el parámetro A, ¿no? Tengo que aplicar superposición, ¿dónde? En I2, ¿no ve? Entonces I2 es igual a 0, ¿no ve? ¿No ve, chicos? ¿Se entiende, no? Esta parte. Entonces, como I2 va a ser igual a 0, entonces eh, todo esto chao, ¿no ve? I2, 0. Listo. Entonces yo quiero calcular parámetro A primero. Y me dice que va a ser P1 sobre B2.
¿No ven? ¿Cómo calculo B1 sobre B2 en este ejercicio? Yo ya tengo de apoyo, ¿no? Esto de aquí, esta ecuación de aquí. Y hago lo mismo, ¿no? Como he aplicado superposición, hago lo siguiente, ¿no? Y 2 es igual a 0, ¿no ve? Entonces, si yo quiero hacer B1 sobre B2, lo único que tengo que hacer es esto, ¿no? ¿Ven? Vamos a copiar. Ahí está. B1 y esto lo podemos hacer así, ¿no? Vamos a ir a formato, diseño. Listo. Ya, entonces quiero B1 sobre B2. Lo único que voy a hacer es esto, ¿no? B1 y esto va a ser B2, ¿no? Ya, a ver. B1 sobre B2, ¿no ven? Listo. Ahora B1, ¿cuánto vale? B1 vale 5 por I1, ¿no ven? Y, a ver, es lo malo, chicos, no he hecho. Entonces, con ustedes vamos a hacer. Y esta parte de B2 me dice que vale 2 veces, ¿no? Listo. Ahora, como I1 con I1 se van a simplificar, ¿no? En esta parte. ¿No ven? ¿No ven? Entonces, B1 sobre B2, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 5 medios, ¿no ven? Y efectivamente está bien, ¿no? Porque mi resultado es 5 medios, ¿no ven? Parámetros de transmisión. Entonces, esto yo podría hacerlo así, o si no es directamente aquí, ¿no? Y le pongo que va a ser igual a 5 sobre 2, ¿no? 5 medios. Listo. Con eso ya había calculado lo que es mi parámetro A, ¿no ven? Entonces yo pongo A va a ser igual a B1 sobre B2, B1 es igual a 5 por I1, y B2 va a ser igual a 2 por I1. Listo. Ya calculo mi parámetro A. Ahora, ¿cómo calculo mi parámetro C? Mi parámetro C dice que va a ser igual a I1 sobre B2. Y ya tengo, ¿no? Aquí miren, I1 sobre B2 de mis parámetros Z. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar y digo, ¿no? C va a ser igual, ¿no? En este caso, I1 sobre B2 dice, ¿no? Si yo despejo I1 y B2, ¿no? Va a ser 1 sobre 2, ¿no? ¿Ve? Un medio. Entonces, eso ya es directo, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado, ¿no? Entonces, como podemos ver, está bien, ¿no? Porque nos sale un medio, ¿no ven? Entonces, yo esto, para que les pueda enviar esto, lo haré biencito. Esto va a ser B2 y esto va a ser I1, ¿no? Listo. Esto lo usamos y me dice que el valor va a ser un medio. Un medio. ¿No ven? Entonces, con eso ya habría calculado tanto mi parámetro A como mi parámetro C. ¿No ven? Directo, por parámetros de transmisión. ¿No ven? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Cómo hemos calculado el parámetro A y el parámetro C? Sí, se ¿O no? Del entendió. parámetro C, ¿puedes repetir uno más, Auxi? Porque el valor de uno, no lo entendí de dónde salió. Y ya. A ver, estamos con esta partecita, mira. Con esa partecita de ahí. Habíamos dicho que vamos a aplicar primero, para calcularse, me dice que tiene que ser I1 sobre B2, ¿no ven? Parámetros de transmisión. I1 sobre B2. Y como estoy aplicando la superposición en I2, que es igual a 0, entonces en estas dos ecuaciones de parámetros Z que tengo también se anulan, ¿no ven? Ahora me dice, tienes que calcular I1 sobre B2. Solamente estoy despejando de esta ecuación de aquí arribita, lo que está en rojo. O para que se note, mira, tengo hartas cosas en rojo. Entonces le voy a poner de otro color. Lo voy a poner de color lila. No se nota lila. De color naranja. Creo que se nota el naranja. Ya. Color naranja, mira. Pucha, esta cosa sin renegar mi compu. Ya, chicos. ¿No? Entonces, lo que está en color naranja. No tengo que hacer ninguna conversión extra, nada. ¿Por qué? Porque
Ya tengo, ¿no ven? Lo único que estoy haciendo es despejar de esta ecuacióncita de aquí. ¿El 1 de dónde sale? Si yo despejo B2, aquí se queda como 1, ¿no ven? 1. Entonces este 2 llevo al otro miembro y un medio, ¿no ven? ¿O estoy mal? Sí, está bien, Aurel. Está bien, ¿no ven? Entonces eso es, ¿no? Si ustedes quieren hacer por parámetros Z directo, tienen que jugar con, digo, por parámetros T, tienen que jugar, ¿no? Con esta ecuación que ya nos habíamos dado, que es de apoyo más que todo. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo quiero calcular los parámetros B y D? Es un poquito más tedioso, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Se podría decir. A ver, ¿dónde están todas mis anotaciones? Vamos a borrar todos los dibujos, ¿no? Ya, en este caso, si yo quiero calcular, me dice, ¿no? Mis otros parámetros, me dice B2 tienes que ser igual a 0, me dice, ¿no? ¿Ya? Parámetros de B2 tiene que ser 0, me dice. Entonces aquí lo único que va a volver 0 es esto, ¿no? ¿No ven? En mis parámetros Z. Y estas ecuaciones se van a mantener, ¿no? Lo voy a pintar de negro nomás. No, se van a mantener estas ecuaciones. Entonces, si yo quiero calcular B, ¿no? Parámetro B, me dice, tienes que hacer la relación de B1 sobre I2, me está diciendo. Uy, ahora, ¿cómo hago B1 sobre I2? Fácil, ¿no? Voy a copiarme esta ecuación. A ver, esto, ahí sí. Ya, lo que voy a hacer es copiarme esa ecuación. Chale, ya. Está haciendo negar mi comp, chicos. Ya, ahí, ¿no? Ahí sí. Entonces voy a tener B1, ¿no ven? Ya tengo B1, ya tengo I2, pero yo tengo que este I1 hacer desaparecer, ¿no? ¿De dónde hago desaparecer? De esta ecuación de aquí, ¿no? De la otra ecuación. Ahora, esta parte es 0. Ahí, chale. Ahora esta parte de aquí es 0, ¿no ven? Entonces yo puedo despejar, ¿no? Si yo llevo I2 al otro miembro, va a ser que I1 va a ser igual a menos 2 veces I2, ¿no? ¿Verdad? Despejo I2, entonces de esta ecuación lo copiaremos nomás, ¿no? Lo copiaremos nomás, para que se entienda. Entonces aquí yo puedo decir, pero esto está así, ¿no? Pero 0 va a ser igual a 2 veces I1 menos 2 veces I2, ¿no? Entonces, si yo despejo, voy a obtener que I1, ¿no? Aquí, yo voy a tener que, a ver, ¿qué está pasando? Ya. Entonces, I1 va a ser igual a menos I2, ¿no ven? Si yo despejo. I1 va a ser igual a menos I2. Listo, ¿no? Entonces yo lo único que tengo que hacer es reemplazar este I1 en esta parte de aquí, ¿no ven? Entonces reemplazaremos. Este va a ser mi parámetro C, ¿no ven? No, mi parámetro B, que estoy hablando. Ya estoy hablando de otras cosas. ¿No? Entonces mi parámetro B, esto es lo ultimito nomás, mi parámetro B. Entonces va a ser 5 veces 5 por menos I2, ¿no? Entonces esto va a ser menos 5 por I2, ¿no ve? Más 2 veces I2. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos 3 veces I2, ¿no ve? Entonces para esta parte, entonces, así, ¿no? B1 va a ser igual a menos 3 veces I2, ¿no ve? Menos 3 veces I2. Ahora yo necesito B1 sobre I2. Entonces yo digo, el parámetro B va a ser igual a menos, ¿no? Porque es negativo, ¿no ven? A ver, no me va a alcanzar espacio. Ahí sí. Ya, me dice, ¿no? Si yo despejo va a ser menos B1 sobre I2, me dice, ¿no? Entonces yo esta parte sí. Ya, menos B1 sobre I2, ¿no? En esta
parte los reemplazo. Y eso, ¿no? Menos B1 por I2. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 4 minutos más. Y me dice que si yo despejo, ¿no? B1 sobre I2, si yo lo hago negativo, esto va a ser igual a 3, ¿no ve? Sí, ¿No ve? Entonces B va a ser igual a 3. Entonces, dan cuenta, es un poquito más tedioso hacerlo. Yo pienso que mejor sería hacer la conversión, ¿no ve? Porque esto ya está dado, ¿no ve? Calculo Z, tengo mi tabla, reemplazo y listo, ¿no ve? Más fácil. Así me evito hacer estos chencos que estoy haciendo ahorita. Pero es una forma de demostrar también, ¿no? Que sí se puede. Entonces ya llevo mi parámetro B. Ahora, si yo quiero hallar D, me dice, tienes que hallar I1 sobre I2, me está diciendo. Entonces, ¿de dónde hallo eso? De esto, ¿no? Miren, aquí ya tengo. I1 sobre I2, ¿cuánto había sido? 1, ¿no ven? Entonces yo ya tengo. Entonces yo ya no tengo que hacer otro cálculo, nada, ¿no ven? Entonces eso lo voy a anotar en esta partecita de aquí. Entonces como ya tengo I1 y 2, entonces lo único, aquí sí lo vamos a anotar, bien bonito, ¿no? Como tiene que ser. Ya, ucha, ¿qué ha pasado? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Es lo mal, chicos, no he preparado. Ya, pero yo creo que se está entendiendo, ¿no ve cómo es, más o menos? ¿O no se está entendiendo? sí se entiende. A ver, ya. Es, chicos, para la otra lo voy a preparar, me ha faltado tiempito. Quería hacerse los más ejercicios, más que todo para su examen, pues el 1 se ve tan rápido. Ya. Y 1 sobre I2, ¿no? Pero el parámetro D me dice que es menos I1 sobre I2, ¿no? Ahí sí te lo vamos a anotar. Ya. Menos I1 sobre I2. Entonces, esto va a ser igual a 1, ¿no ve? Aquí lo vamos a anotar. Entonces, D va a ser igual a I1 sobre I2, que va a ser igual a 1. Ya, listo. Por fin hemos acabado esta parte. ¿No ve? Entonces, eso es lo que tienen que hacer si quieren hacer directamente por parámetros de transmisión, ¿no? Hacer estos cálculos. No es tan complicado, pero es tedioso, ¿no ve? Eso. Ahora, si se dan cuenta, lo posaré lo que he anotado. Si se dan cuenta, es la misma, ¿no? La misma aplicación para el cuadripolo 4, ¿no ve? Es lo mismo, ¿no ve? Porque son prácticamente similares, tienen que hacer lo mismo. Puedo calcular en Z y luego transformar a T, o calcular directamente por T, como hemos hecho, ¿no ve? Ahora, ¿cómo hago esta parte del cuadripolo 3? Ucha, ya chicos, tenemos 30 segundos. Nos volvemos a conectar por un ratito, ¿no ve? Un ratito nos vamos a conectar, Está bien, ¿no? ¿ya? Unos 10 minutos, por favor, chicos. Lo voy a finalizar la sesión nomás, ¿ya? Y así no perdemos más tiempo, ¿sí? Eso, chicos, un ratito más, por favor.